Buenos días, Catherine. Bueno, Catherine, antes de darte la palabra, me presento, soy Alberto Valencia, director ejecutivo del Consejo Profesional de Ingeniería de Petróleos. En fin, pues esta actividad, como saben, es tan simple como mejorar el perfil del ingeniero profesional petrolero colombiano. Y lógicamente la idea de estas actividades que lógicamente también traer a ingenieros nuevos que han presentado proyectos de tesis que han sido destacados en algunas universidades del país. Y por eso, pues hoy tenemos la gran aporte de Catherine, pues que lógicamente quiere compartir sus conocimientos acerca de este tema que es una de las tendencias que se refieren a la tecnología aplicada a la ingeniería de petróleos y esas tendencias que pues sin duda alguna tenemos que estar muy atentos para mejorar nuestro perfil profesional. Entonces, pues bien, muchas gracias Catherine por estar aquí y bueno, acá entonces te damos la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Voy a compartir la presentación en este momento. Esperemos nos salga todo perfecto. Entonces, por favor, me confirman que puedan verla. Perfecto, Catherine, y a la vez estamos viendo tu video. Ah, perfecto. No voy a poner fondo para que pronto no se me desconfigure un poco. Ok, ya ahí puedes iniciar. Entonces, perfecto. Buenos días. No es un secreto que la energía es fundamental en los procesos de producción sostenida de petróleo. Sin embargo, la gestión de las líneas de transmisión en campos petroleros es una tarea bastante costosa y requiere muchos recursos. Por ejemplo, una importante compañía petrolera que se encuentra ubicada en la India debe administrar 250 kilómetros de líneas eléctricas distribuidas en 3.111 kilómetros cuadrados que suministran energía a 5 campos petrolíferos. Es bastante, ¿cierto? Entonces, con el fin de poder reducir costos operativos, la empresa decidió utilizar drones que son capaces de capturar imágenes y las envían a un sistema de reconocimiento de imágenes de inteligencia artificial, el cual analiza el daño potencial a las líneas eléctricas y predice posibles puntos de falla y sugiere así medidas preventivas, impulsando la toma más eficaz de decisiones basadas ya en los del lugar y que sería, digamos, un poco más óptimo que el juicio óptico de un supervisor. Para que el sistema que les comento logre hacer esto, se entra en un tipo de técnica de inteligencia artificial que con las imágenes capturadas, cuando las líneas funcionan en condiciones ideales, crea un algoritmo y compara las imágenes cuando hay fallas. Esto lo hicieron en un intervalo de 6 meses para poder entrenar la técnica y el algoritmo y que fuera capaz de hacer esta identificación. Es así que entonces una vez ingresan las imágenes al sistema, el sistema es capaz de identificar si hay fallas y emite un mensaje a quien supervisa para decirle que hay una falla, dónde está ubicada y le da las posibles opciones para solucionar esta falla. Entonces me presento. Soy Catherine Domínguez, ingeniera de petróleo y gas con énfasis en negocios del gas natural. Tengo conocimientos en diversos lenguajes de programación como RStudio, Python y Octave. También manejo paquetes estadísticos como Stata y herramientas econométricas. Últimamente me he interesado mucho por todos los temas de neuroeconomía. Ahora bien, el día de hoy vamos a aprovechar este espacio para hablar el tema
pues, que nos trajo en el título del conversatorio, que es la implementación de técnicas de inteligencia artificial en nuestra industria. Para comenzar, me gustaría preguntarles a los que están presentes qué entienden de inteligencia artificial. Entonces voy a dar 3 minuticos para que quienes deseen abrir su micrófono o pues levanten la mano para irles habilitando en orden, o si desean escribir la definición por chat también. Entonces los escucho y los leo de qué entienden ustedes por inteligencia artificial. Catherine, quizás es que hay mucho lagging, se está recortando la voz. Tal vez si quieres, nada más deja activa el micrófono y vemos a ver cómo funciona, ¿no? Ahí se escucha mejor. Sí, creo que se escucha mejor. Sí, entonces, bueno, ¿me entendieron bien o vuelvo a iniciar? No. Si quieres, haz nuevamente la observación para que quede bien claro el mensaje. Responden. Ok, voy entonces a volver a empezar para quienes no me escucharon bien. Entonces, que no es un secreto que la energía es fundamental en los procesos de producción sostenida de petróleo. Sin embargo, la gestión de las líneas de transmisión en campos petroleros es una tarea costosa y que requiere muchos recursos. Por ejemplo, una compañía bastante importante petrolera en India debe administrar 250 kilómetros de líneas eléctricas de 3.111 kilómetros cuadrados que suministran energía a 5 campos petrolíferos. O sea, es bastante lo que deben administrar. Con el fin de poder reducir los costos operativos, esta empresa decidió utilizar drones que capturan imágenes y las envían a un sistema de reconocimiento de imágenes, el cual analiza el daño potencial a las líneas eléctricas, predice posibles puntos de falla y sugiere medidas preventivas, impulsando así la toma de decisiones basada en datos en el lugar del juicio óptico de un supervisor. Para que el sistema logre hacer esto, un tipo de técnica de inteligencia artificial se entrenó en imágenes capturadas cuando las líneas eléctricas funcionan en condiciones ideales. Luego, el algoritmo es capaz de comparar las imágenes cuando en un intervalo de 6 meses se detectan anomalías. Esto lo que genera es que el algoritmo le avisa a una persona que hay una falla y es capaz de avisarle dónde se ubica y hasta es posible que le dé qué opciones de solución puede dar. Me vuelvo a presentar. Catherine, disculpa Catherine, no sé si tú estás viendo otra diapositiva o estás corriendo porque tenemos solo la diapositiva principal, sí, la inicial. Esa es sí, por ahí voy a empezar. No he cambiado la diapositiva. Ok. Listo. Entonces me vuelvo a presentar. Soy Catherine Domínguez, ingeniera de petróleo y gas con énfasis en negocios del gas natural. Tengo conocimientos en diversos lenguajes de programación como RStudio, Python y Octave. También manejo paquetes estadísticos como Stata, herramientas econométricas y me interesa últimamente mucho por temas de neuroeconomía. Ahora bien, el día de hoy vamos a aprovechar este espacio para conversar sobre la implicación de la inteligencia artificial en nuestra industria. Para comenzar entonces, me gustaría preguntarles qué entienden ustedes por inteligencia artificial. Entonces voy a dar 3 minutitos para que quienes deseen abrir su micrófono o si desean escribir por chat y me digan qué entienden por inteligencia artificial. Ya hay dos participaciones, Catherine, del ingeniero Cristóbal Fernández. Dice que son tecnologías digitales de programación aplicadas para el monitoreo y control de las operaciones. Y está la ingeniera Paula Cortés, que dice es el poder automatizar y optimizar los procesos por medio de distintos lenguajes de programación
para realizar controles. Ok, tecnologías digitales, perfecto. ¿Alguien más quiere hacer un aporte de lo que entiende por inteligencia artificial? A ver, acá estoy viendo el chat. Son sistemas informáticos que realizan tareas que normalmente necesitarían inteligencia humana. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera abrir el micrófono? Es un sistema de programación que es capaz de aprender de acuerdo con la información con la que se ha alimentado dicho programa. Muy bien. Aplicación de modelos de ML y DL previa recolección de data, la que se procesa previamente a la aplicación de estos modelos con el fin de automatizar las actividades. Ok. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Vamos a contar, listo. ¿Alguien más se anima? Les voy a poner acá el orden de lo que será la charla, el conversatorio. Lo primero es que vamos a definir qué es inteligencia artificial, porque creo que es súper importante hacer esto. Lo segundo es que les voy a dar una explicación de las 4 técnicas de inteligencia artificial más usadas. Trataré de no ser tan ladrilluda en esta parte porque es algo bastante técnico y está un poco resumido porque la verdad la información es mucha. Procederé luego a pasar al análisis de la implementación de las IA que le puse, que son técnicas de inteligencia artificial, en la industria oil and gas. Posteriormente, de los desafíos de la implementación de la inteligencia artificial, los retos que tenemos nosotros como ingenieros de petróleo y gas en la implementación de las IA en nuestra industria, y al final un anuncio para aportes e inquietudes. Bueno, nadie más se animó a decir qué es la inteligencia artificial. Entonces, continuemos. Voy a empezar. Bueno, acá llegó un chat a lo último. Listo. Voy a empezar entonces. ¿Qué no es? Entonces, súper importante. Varios ahí me escribieron automatización. Bueno, no es automatización y ya ahorita se los voy a explicar. Pero empecemos por el hecho de que no es algoritmos. Un algoritmo es un método establecido para completar una tarea y normalmente quienes de pronto hemos estado un poco relacionados a la programación los hemos escuchado mucho. Hablamos de algoritmos implementados por una computadora y escritos en código de computadora, pero los algoritmos no son solo de uso exclusivo de las computadoras. También tenemos algoritmos en matemáticas, como la famosa fórmula cuadrática, que yo creo que no la hicieron aprender hasta que ya no pudimos más. Están también en el lenguaje natural, como una receta para hacer un pastel, o las instrucciones para armar un mueble. En realidad, los algoritmos están presentes en toda nuestra cotidianidad. ¿Qué tampoco es la inteligencia artificial? Robots. Y esto acá quiero que me pongan mucho cuidado porque es una distinción que pueden ser robots, pero no son solo robots. Ya que los robots son máquinas construidas y diseñadas por humanos que realizan tareas automáticas, es decir, tareas programadas. Ese proceso programado implementado en un robot está escrito y diseñado por nosotros. Y es aquí donde explico por qué pueden ser robots. Y es porque cada vez que avanza la tecnología, podemos ver robots que hoy en día contienen algunos aspectos de la inteligencia artificial que les permite ir aprendiendo del entorno para poder perfeccionar sus tareas. Pero la realidad es que la mayoría de robots solo repiten unas acciones que nosotros les hemos ordenado. No es automatizado. Este es el concepto más erróneo que existe sobre la inteligencia artificial. Y es que se cree que inteligencia artificial es sinónimo de automatización. Y la verdad, esta confusión se da porque comparten 2 elementos. Uno de ellos es que ambos dependen de datos.
Y el otro es que ambos buscan simplificar, ¿no? Pero si bien los sistemas automatizados deben configurarse manualmente para ejecutar tareas que son monótonas y repetitivas, la diferencia es que los sistemas de inteligencia artificial se adaptan de forma independiente una vez que tienen datos para procesar, lo que significa que a diferencia de inteligencia artificial, son capaces de aprender sobre la marcha sin supervisión continua. ¿Qué pasa? Que la inteligencia artificial aprovecha aspectos de la automatización, pero va mucho más lejos de la simple ejecución de tareas al aprender a tomar decisiones mismas, tratando de imitar lo más posible el comportamiento humano. Finalmente, esto que les voy a nombrar acá, que habla de que no es una distinción instante, no es para debatirlo en este momento porque el tiempo no nos da, sino que lo quiero dejar muy individual y personal a unos. Se usa en sí como contraparte de lo que es la inteligencia natural, es decir, la inteligencia que tenemos cada uno de nosotros. Y hoy en día, también según varios estudios, tienen algunos animales. Aquí entre un paréntesis, les recomiendo una serie en Netflix que se llama Secretos de las Mascotas y ahí de pronto pueden entender un poco mejor cómo ha avanzado el estudio de la inteligencia de los animales. Cierro paréntesis. Como les venía diciendo, el término en sí es una distinción, pero quiero que cada uno de ustedes piense qué pasaría si a ustedes les llega una carta de amor que los conmueve tanto que los hace llorar y se hacen sentir enamorados. ¿Hay alguna diferencia si ustedes se enteran que esa carta en realidad fue escrita por medio de una inteligencia artificial? O, por ejemplo, si un robot que usa inteligencia artificial para poder escuchar, procesar y responder las historias de juventud que una abuelita le está contando, ¿acaso significa menos lo que la abuelita siente por el robot solo porque no es un humano? Entonces, ¿o acaso la carta, la relación entre comillas que está entre el robot y la abuelita pierden un significado porque provienen de una inteligencia artificial? Entonces, la pregunta que queda en este ítem es que tal vez hay que plantearnos si realmente se trata más de lo que nosotros como humanos edificamos día tras día y cómo reaccionamos a las nuevas construcciones a nuestro alrededor. Vamos a pasar a definirles lo que sí es. ¿Qué sí es la inteligencia artificial? Es una imitación de la inteligencia humana, solo que ahora es una máquina la encargada de sintetizar, analizar y actuar sobre los datos como lo haría un ser humano. También es aprendizaje, ya que al igual que lo hacemos nosotros, estas máquinas se entrenan particularmente para aprender de los errores y la experiencia, mejorando su rendimiento sin la necesidad de seguir instrucciones de programación explícitas. La inteligencia artificial también es un campo que combina la informática y conjuntos de datos sólidos para permitir la resolución de problemas con base en la información. Y si se fijan, eso básicamente es lo que hacemos los seres humanos. Las máquinas de inteligencia artificial pueden analizar la situación y tomar decisiones en consecuencia. Eso lo hacemos nosotros todos los días en nuestro trabajo, en nuestra casa, con nuestra familia, todo. Entonces, en resumen, podemos como hacer una rápida comparación entre las máquinas que tienen inteligencia artificial y otras máquinas que también han sido creadas por nosotros, pero que no se les ha implementado inteligencia artificial. Son básicamente tres comparaciones. La primera es que las máquinas de inteligencia artificial se entrenan
con datos y algoritmos, mientras que las otras máquinas no requieren de datos, solo funcionan con los algoritmos que nosotros le escribimos. También las máquinas de inteligencia artificial son capaces de aprender de los errores y de la experiencia. También intentan pues improvisar como sus próximas interacciones. Las otras máquinas, por lo mismo que solo están con algoritmos, siempre van a tener el mismo funcionamiento y nivel de eficiencia, no son capaces como de automejorarse. Finalmente, las máquinas de inteligencia artificial pueden analizar la situación y tomar decisiones en consecuencia. Bueno, sigo acá. Voy a hablar de las 4 técnicas que hoy en día se están usando más. En realidad es que el campo de la inteligencia artificial es demasiado extenso y además aún está en estudio. Cuando yo hablo de técnicas de inteligencia artificial, son diversos campos de investigación, desarrollo y aplicación dentro de la inteligencia artificial. Actualmente se conocen un aproximado de 15 diferentes técnicas, dentro de las cuales resaltan el procesamiento del lenguaje natural, las redes semánticas, el razonamiento basado en caos, entre otras. Como les digo, para este conversatorio hablaré como de las que más se usan y que han tenido un aporte en nuestra industria. Como les comentaba, voy a tratar de hacer esta parte que es un poco teórica, no tan de ayuda, no tan difícil, pero sí es importante para que ya cuando pase el análisis de cómo se implementan en nuestra industria puedan entender mejor el por qué. Entonces vamos a empezar por esta técnica que son los sistemas expertos basados en reglas. Y tal como su nombre lo dice, es un sistema que aplica reglas hechas por nosotros los humanos para almacenar, clasificar y manipular los datos. Para poder funcionar, estos sistemas basados en reglas requieren un conjunto de hechos o fuentes de datos y un conjunto de reglas para poder manipularlos. Entonces, los sistemas basados en reglas tienen unos elementos base, que son los que están acá en la imagen. Son los que están acá en el texto, los elementos base, que son un conjunto de hechos que normalmente son afirmaciones o cualquier dato que sea relevante para el estado inicial del sistema. Tenemos el conjunto de normas que contiene todas las acciones que debe realizarse dentro del alcance de un problema y además define cómo actuar en el conjunto de afirmaciones. El conjunto de reglas no sé aquí cuántas personas de pronto han tenido sus pinitos en la programación, pero es muy común encontrar una función que se llama sí, entonces. Lo que hace es que yo le digo al programa, si pasa tal cosa, entonces usted haga tal otra. Así, esa es como la base de este tipo de sistemas. Entonces, es allí donde nosotros determinamos cuando existe la solución, cuando no, y qué debe hacer el sistema. Por otra parte, que ahora sí son los componentes que son los que ven en la imagen, un sistema basado en reglas tiene al menos 6 componentes básicos, los cuales son la base de conocimientos, que contiene el conocimiento del dominio que es necesario para resolver problemas. El conocimiento se representa como un conjunto de reglas y una vez se cumple la condición de la regla, esta se activa y se ejecuta la acción. Entonces, lo que les decía ahorita, si se cumple la regla, entonces el sistema me tiene que hacer tal cosa. Tenemos la base de datos que contiene el conjunto de hechos que se utiliza para comparar con la parte del sí, entonces esta se compara con la parte del sí, de las reglas que se encuentran en la base de conocimientos. El motor de inferencia que se utiliza para realizar el razonamiento a través del cual el sistema experto logra llegar a una solución. En resumen, este motor
tiene como trabajo vincular las reglas que se definen en la base de conocimientos con los hechos que se almacenan en la base de datos, por lo que también se conoce como razonador semántico. Tenemos las facilidades de explicación que hacen posible que el usuario pregunte al sistema cómo llegó a esa conclusión específica. Esto lo que quiere decir es que el sistema necesita poder explicar su razonamiento y justificar su consejo o análisis o conclusión o el resultado que haya arrojado. La interfaz de usuario, que es el medio a través del cual el usuario, que es quien está buscando la solución a un problema, se logra comunicar con el sistema experto. Hasta el momento, estos 5 componentes son la raíz neta de cualquier sistema basado en reglas. El faltante es un complemento sin esto que es menos importante, que es la interfaz externa. Que esto lo que permite es que el sistema es capaz de trabajar con datos externos provenientes de otros lenguajes de programación como lo que es C, Pascal, Basic. Entonces, él puede reunir información de otros lenguajes de programación, de otros sistemas, otros tipos de datos, los puede consolidar y puede trabajar con ellos. Vamos a pasar a las redes bayesianas. Acá voy a abrir otro espacio de 1 minutico. Catherine, sí, disculpa, señor. Hay una pregunta en el chat, no sé si la puedes leer o te la leo. A ver. Ok, Diana. Ahora mismo hay un caso reportado en donde se afirma que una inteligencia artificial de Google ha tomado conciencia propia. Y contacto a un abogado para demostrar que está vivo. Ok, la inteligencia contactó al abogado para demostrar que está vivo. ¿Qué opinas de esto? Sí, escuché la noticia, hasta creo que despidieron a una persona que sacó la información a la luz. Yo creo que es algo que en este momento no tenemos la suficiente evidencia para poder afirmar si está así o no, pero de pronto es posible que tal vez por la capacidad de la inteligencia de aprender de sí misma haya logrado entender cómo funciona el entorno como de los seres vivos. Pero por el momento no tengo la información para poder qué pasó, pero es probable y tendríamos que investigar más este caso, de saber también cómo la inteligencia pues tomó conciencia. Tendríamos que entrar a mirar qué definen como conciencia propia, o sea, si se identifica como una máquina, como una persona, pero es un tema muy interesante que aún tenemos mucho campo por explorar. Entonces, como les decía, continuamos con las redes bayesianas. Aquí quiero abrir otro espacio de 1 minutico para que me comenten si este nombre les suena conocido o si lo asocian con algo. Entonces, si quieren escribir, abrir el chat, lo que sea. A ver, aquí Andrés me dice, no está consciente, lo que pasa es que Lambda está en una capacidad de entablar una conversación, alimentada con unas bases de datos súper extensas. Pareciera por lo que dice que tuviera conciencia, pero no lo es. Vale, Andrés, gracias por el aporte. Entonces, bueno, ¿a alguien le suena parecido, conocido el nombre de redes bayesianas, bayesiano? ¿Lo asocian a algo? Si quieren acá escribirme por el chat, los leo. No, nadie. 0 pollitos, bueno. Bueno. Entonces, de pronto, a ver, acá llegó un modelo probabilístico. Bueno, muy bien, Claire. Sí, de hecho sí. Las redes bayesianas se asocian con el teorema de Bayes o con la probabilidad. Entonces, sí, súper bien por ese lado.
Estuvieron muy acertados, me respondieron. Y es que sí, detrás de esta técnica está toda la teoría probabilística y estadística. Una red bayesiana es un tipo de modelo gráfico que utiliza la probabilidad para poder determinar la ocurrencia de un evento y derivar relaciones entre múltiples variables o eventos. Se compone principalmente de dos partes. La primera, que refiere a los parámetros que comprenden circulaciones de probabilidad restrictivas relacionadas con cada nodo. Y ahorita les explico qué es un nodo. Y la segunda es la estructura, que es algo conocido como gráfico acíclico dirigido, o DAG por siglas en inglés. Su función es lograr comunicar dependencias e independencias contingentes entre factores arbitrarios relacionados con nodos. Entonces, ahora supongo que algunos estarán preguntándose qué es un nodo y qué es eso de gráfico, cositas que ni me acuerdo cómo se llama. Gráfico acíclico dirigido. Pues bien, nodos también se le pueden llamar variables. Y el gráfico se compone de nodos y flechas conocidas como arcos. Como lo acabo de mencionar, no representa una variable que puede ser continua o discreta. Por su parte, las flechas indican dependencia o independencia. Es decir, que representan la relación causal o las probabilidades condicionales entre variables aleatorias. En estos enlaces representan que un nodo influye directamente en otro. Si no hay enlace, significa que son independientes. Con esta imagen les puedo después explicar mucho mejor cómo funciona así. Entonces nosotros estamos viendo A, B, C y D. Estos serían nuestros nodos. Cada uno es una variable. Vamos a decir en este caso que son variables aleatorias. Entonces ustedes pueden observar que de A a C hay una flechita dirigida que la está conectando. Entonces, esto significa que el nodo A se llama padre del nodo B y están relacionadas. Ahora ustedes pueden notar que entre todos los nodos están conectados. Y entonces aquí les quiero hacer una pregunta. En un momento, el nodo A sería padre del... Y por favor, quienes piensen que es, me levantan por ahí la manito. A ver, pues si lograron entenderme cómo funciona este diagrama. Aquí no puedo ver manitos levantadas. No me deja. O bueno, por el chat me pueden decir quienes piensen que el nodo A es padre del nodo C, según lo que les acabo de decir. No, nadie más. ¿Es el abuelo? Sí. Ok, es válido. ¿Quién más? Yo sé que estos temas son un poquito ladrillitos, pero créanme que valen la pena. Menos alguien que dé más. Aquí Paula nos dice que es el abuelo. El ingeniero dice que es el papá. Ok, el último, a ver. Creo que el nodo es datos y los otros son algoritmos para tomar decisiones. Ok, no, Cristóbal, todos los nodos son variables. Cada variable puede ser datos, pero puede ser distintos datos. Pero listo. Es el papá, dice Julián. Se podría, ok. Bueno, perfecto. Entonces, Paula, que primero dijo que era el abuelo, después dijo, oh, puede ser independiente. Bueno, en la segunda sí tenías la razón, Paula. A y C son totalmente independientes.
porque la única forma en que puedan depender es que una flecha los una directamente. Ya específicamente, bueno, ya entendió como esta parte del entonces vamos a hablar específicamente aquí en el área de la inteligencia artificial, vayas a construir modelos a partir de ideas de especialistas, o sea, de personas especialistas en los temas que se quieran, para los que se quieran usar las redes bayesianas. Dentro de las aplicaciones que destacan de las redes bayesianas, tenemos filtros para correos no deseados. Entonces, es que comprueban si un correo es spam o no y van aprendiendo de su propio filtro para cada vez mejorar su identificación de correos. Tenemos la recuperación de información que se hace por medio de la extracción de información en bases de datos con un funcionamiento en bucle, por lo que requiere tener que considerar y redefinir continuamente problemas para el tema desafío. El procesamiento de imágenes que utiliza operaciones matemáticas para poder convertir imágenes a formato digital y medir su calidad. También se usa para clasificar documentos por medio del uso de conjuntos de algoritmos que permitan la asignación de los documentos a clases creadas por el mismo sistema. Tengo acá otro chat, teoría de grafos. Ok, listo. Aquí están las otras aplicaciones que no nombré. Por ejemplo, el biomonitoreo, que es la medición de la cantidad de químicos en nuestro cuerpo. Eso también, las redes bayesianas son muy usadas para eso. Ahora bien, es muy probable que las dos técnicas faltantes sean un poco más conocidas para ustedes. Como técnica tenemos las redes neuronales. Y esto es literalmente lo que su nombre indica. Son una serie de algoritmos que se esfuerza por reconocer las relaciones subyacentes en un conjunto de datos a través de un proceso que imita la forma en que opera el ser humano. En este sentido, dentro de las redes neuronales hablamos de sistemas de neuronas, tal cual como está nuestro cerebro humano. ¿Qué neuronales? Adaptarse a los cambios de entrada, por lo que la red genera el mejor resultado posible sin que sea necesario rediseñar los criterios de salida. Como es un cerebro, entonces tiene neuronas. Entonces, una neurona, para este caso, en una red neuronal, o sea, es una función matemática que recopila y clasifica información de acuerdo a una arquitectura que el diseñador, o sea, nosotros que somos quienes diseñamos, le damos. ¿Qué más tiene esta red neuronal? Perdón, es que tengo un poquito de gripe. Contiene capas de nodos. Las redes neuronales se basan en entrenamiento para poder aprender y mejorar su precisión, lo que las lleva a convertirse en herramientas poderosas que permiten clasificar y agrupar datos a alta velocidad. Y no solo datos, también tareas que vemos a diario en nuestros celulares, como el reconocimiento de voz o el reconocimiento de imágenes. Esto hace que hoy en día estas tareas lleven minutos y hasta solo segundos, en cambio que si lo hiciéramos nosotros podría tardar horas. Entonces, en este momento quiero que piensen si conocen alguna red neuronal y es más, si la han usado. Y en lo que les acabo de decir hay una pista muy importante. Entonces voy a leer acá los 3 primeros chats que porfa se me animen a decirme si consideran que han usado o que conocen de primera mano una red neuronal.
A ver, Cristóbal dice que no, no conoce. Listo. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Vamos. Otros dos mensajitos y les suelto la bomba. Facial recognition. Ok, sí, Gustavo. ¿O alguien que dé otra? O que diga, no, no sé, ni idea. No, es la primera vez que lo escucho. Las recomendaciones de Netflix y YouTube usan redes neuronales. Sí, muy bien. Bueno, entonces, la red neuronal, o bueno, una de las redes neuronales más conocidas es el algoritmo de búsqueda de Google. Y yo estoy segura que aquí todos, al menos una vez, lo han usado. Entonces, para quienes dijeron que no conocían o que no la habían usado, bueno, vean que sí. Lo que dice Alexander también es cierto. Y aquí retomo un poco, si me escucharon, el inicio, la empresa de la India, para poder hacer el entrenamiento con las imágenes, usa una red neuronal. La técnica que ellos tienen entrenada para poder identificar las fallas que hay en las redes eléctricas es una red neuronal. No, no te equivocaste, era que no sabías, pero ya lo sabes. ¿Listo? Entonces, para lograr que las redes neuronales puedan hacer esto, existen tres componentes principales, que es la entrada, una capa de procesamiento y una salida. En la entrada es posible ponderar los criterios que se crean necesarios para, o sea, como darle los criterios suficientes para que la red pueda procesarlos. La capa de procesamiento a veces está oculta, normalmente, y tiene nodos y conexiones entre los nodos, que están destinados a ser análogos a las neuronas y sinapsis, como parecido a la de un cerebro de un animal. Existen también muchos tipos de redes neuronales, muchos, pero hay unas que son las más comunes y las más usadas. En primera línea tenemos entonces el perceptrón, que es como la red neuronal más antigua, datando del año 1958, y en realidad es la forma más simple de una red neuronal. Solo se compone de una neurona. Permítanme un segundo que está pasando un avión. Ya. Generalmente están en un poco de aviones, pero entonces continúa. Tenemos los perceptores multicapa que se componen de la capa de entrada, una o más capas ocultas y la de salida. Las redes neuronales convolucionales, que son similares a los perceptrones multicapa, pero generalmente se utilizan para el reconocimiento de imágenes. Este tipo de red es el que se usó en el problema de la empresa de la India, por su habilidad para poder hacer todo el reconocimiento de imágenes, patrones en las imágenes y todo esto. Estas redes en específico se apoyan en los principios del álgebra lineal, particular y especialmente en la multiplicación de matrices, y es así como logran identificar los patrones dentro de la imagen. Las otras redes que tenemos son las redes neuronales recurrentes. Se identifican porque tienen bucles que las retroalimentan. Entonces, estos algoritmos de aprendizaje se aprovechan principalmente cuando se utilizan datos de series temporales
para así poder hacer predicciones sobre resultados futuros. Donde se usan mucho las redes neuronales, por ejemplo, en predecir el mercado de valores o en pronosticar ventas de una empresa. Aquí hay una distinción que es muy importante hacer y es la distinción entre redes neuronales y aprendizaje profundo. La red neuronal que tiene más de 3 capas con sus entradas y sus salidas se puede considerar un algoritmo de aprendizaje profundo, mientras que la que tiene hasta 3 capas es solo una red neuronal básica. Entonces aquí podemos observar 3 imágenes. En la primera, que está como al lado izquierdo, vemos cómo es una neurona del cerebro humano, con todas sus partecitas. En la segunda, que es la que está abajo de esa, es técnicamente ver la misma imagen, solo que desplegada en el sentido de su funcionamiento. Y finalmente en la tercera, que tenemos estos circulitos, observamos la representación de un perceptrón. Aquí se puede observar con más claridad las partes de una red neuronal, las partes básicas. Entonces tenemos las entradas, que son las que reciben los datos o parámetros que le permiten decidir a la neurona si se activa o no. Esos son todas los que vemos en X. Generalmente siempre se representan con X y se acompañan con un número que las distingue entre sí. Entre la entrada y el núcleo hay unas flechitas. Esas se llaman pesos. Esos pesos representan la memoria de la red. Y ya en el núcleo se suelen realizar 3 tipos de operaciones para determinar la salida de la neurona, que son regla de propagación, que es la encargada de integrar toda la información que nosotros le enviamos y proporcionar el valor potencial de la neurona. La otra función es la de activación, que provee el estado de activación actual de la neurona, y la función de salida enfocada en representar la salida actual de la neurona. El proceso que se elige depende mucho del tipo de red que se esté trabajando. Las salidas devuelven la respuesta de la neurona, representadas comúnmente con la Y. También puede haber varias salidas, entonces va a pasar lo mismo que en la X. Tenemos Y1, Y2, Y3, según la cantidad de salidas que tenga. Aquí hay algo que es súper importante, y es que es importante tener presente que no es tanto el algoritmo lo que importa, sino son los datos de entrada bien preparados los que finalmente van a determinar el nivel de éxito de una red neuronal. Y esto nos va a la última técnica. Voy a leer aquí. ¿Cómo se define el bucle? Bueno, el bucle es una parte que se hace en la programación, que es como, bueno, no sé si han visto las películas de ciencia ficción, algo que habla de los bucles, que es como hace la tarea y regresa, pero va almacenando, vuelve y hace la tarea y vuelve y regresa, pero almacenando a una variable o las variables que uno le determina. Entonces seguimos con la última, que yo creo que esta sí la han debido escuchar bastante porque está en boom, y es la minería de datos. La minería de datos refiere al proceso de descubrir patrones y otra información valiosa de grandes conjuntos de datos. Entonces, hagan de cuenta como que tenemos una gran formación geológica y luego de haber picado y picado y picado en la roca unas horas, encontramos en la roca un mapa que nos dice en tal, tal y tal punto hay yacimientos de petróleo y gas. Es un sueño, yo sé, no pasa. Nos toca explorar mucho, pero básicamente así es como funciona la minería de datos. Esta técnica es de las más utilizadas actualmente para el análisis de Big Data y la toma de decisiones a nivel macro.
En la minería de datos podemos encontrar el aprendizaje automático, que también se conoce como Machine Learning, que lo que hace es desarrollar sistemas que aprenden o mejoran su rendimiento en función de los datos que utilizan. Para poder darle el mejor uso a la minería de datos, esta se debe combinar con herramientas de visualización y análisis de datos. Aquí en la imagen tenemos los 6 pasos fundamentales para poder desarrollar la minería de datos. El primero es la limpieza de datos, que se hace para poder eliminar datos incorrectos, incompletos o demasiado atípicos respecto a los otros datos y que pueden alterar de forma drástica un resultado, volviéndolo impreciso. Tenemos la integración de datos, que es combinar datos provenientes de varias fuentes que van a ser útiles para el respectivo análisis. Este paso lo que ayuda es a mejorar la precisión y la velocidad con la que se hará el proceso de minería de datos. Está la reducción de datos, que se aplica con el fin de poder disminuir el volumen de datos, pero manteniendo su integridad. Es posible reducir el número de atributos de los datos o sustituir el volumen original por representaciones más pequeñas o comprimir los datos originales. Para este caso, se apoyan mucho del uso de redes bayesianas, de árboles de decisión y de redes neuronales, entre otros. Tenemos la transformación de datos, que implica mapear los datos y generar códigos que permitan una representación más eficiente. Una de las formas que más se conoce aquí es el uso de intervalos. Creo que, por ejemplo, cuando ustedes han contestado un cuestionario, hay cuestionarios que les dicen ponga su edad, pero hay otros que dicen marque el rango de su edad entre 15 y 20, entre 20 y 25. Bueno, eso se hace en la parte de transformación. Y aquí ya es posible realizar el proceso de minería de datos. Entonces aquí los datos se representan en forma de patrones y los modelos se estructuran mediante técnicas de clasificación y agrupación. Una vez se obtienen los resultados, se identifican los patrones más interesantes que representan interés que tenga quien esté realizando el proceso. Aquí es así que ya en este punto interactúan las herramientas de visualización para la representación del conocimiento, con el fin de hacer que los datos extraídos sean comprensibles para el usuario final, en forma de tablas, gráficos, informes y demás. Entonces, si notaron aquí en lo que dije, las técnicas la mayoría de veces trabajan juntas. Se usan mucho que minería con redes, que con redes, cualquiera de las dos redes. Los sistemas se apoyan mucho también para redes neuronales. Bueno, no es como que trabajen solitos. Entonces, hasta este punto, me imagino que ustedes estarán diciendo que sí, todo eso muy chévere, muy lindo, no sé qué, pero ¿y cómo qué tiene que ver con nuestra industria? Porque ahí decía que era nuestra industria, no que era una clase de inteligencia artificial. Entonces, bueno, la realidad es que tiene mucho que ver. Esto se debe a que cada técnica que les acabo de explicar muy someramente, porque como les dije al principio, en realidad es un tema bastante extenso, ha sido utilizada al menos una vez para poder solucionar algún problema dentro de nuestra industria. Acá cabe mencionar que estas técnicas macro, por así decirlo, se apoyan de una especie de subtécnicas, como lo son el Machine Learning, que ya lo mencioné, la simulación, la lógica difusa, Big Data, esas son algunas de ellas. Como les decía ahorita, todo es un trabajo en equipo. En este mismo orden, pues en el orden que les indiqué las técnicas, voy también a decir cómo se han implementado. Por ejemplo, los sistemas expertos basados en reglas se han aplicado al diagnóstico de fallas en campos petroleros maduros por medio de su diagrama de fondo.
Entonces lo que se ha hecho es que se crea una arquitectura de reglas base y de conjuntos que permitan detectar estas fallas. Obviamente eso pues tiene que ser un experto que va y le da las reglas y crea el sistema que luego le permite detectar las fallas. También se han usado para el diseño óptimo de control de arenas. Los sistemas basados en reglas se han usado bastante, como les decía ahorita, como soporte de otras técnicas de inteligencia artificial, ya que estos sistemas, lo reitero nuevamente, tienen totalmente presente la experiencia humana de quienes llevan un tiempo considerable elaborando en algún proceso de la industria, lo que permite nutrir del suficiente conocimiento al sistema y proporcionarle las reglas más adecuadas para que éste sea capaz de otorgar la mejor solución posible. Es técnicamente como si tuviéramos todo un grupo de los peritos más expertos del mundo ahí en ese sistema y nos están supervisando todos los procesos que estamos haciendo. Por otra parte, ya en el caso de las redes bayesianas, se han usado muchísimo, pero muchísimo, en toda la parte que tiene que ver con salud y seguridad en el trabajo, salud ocupacional, riesgos laborales, en toda la industria petrolera. Para esto tenemos un ejemplo en un artículo del año 2019 de Irán, donde mostraron la creación de un modelo por medio de redes bayesianas que permite predecir la probabilidad de accidentes laborales en refinerías. Entonces, dentro de este modelo, se apoyaron con gráficos, pruebas de rendimiento, análisis de sensibilidad, bueno. Y para lograr identificar las variables que necesitaban, se remitieron en parte a la literatura y de nuevo a expertos en el tema. Entonces lograron encontrar 4 variables para introducir a este modelo, que fueron la organizacional, la supervisión, las condiciones previas a los accidentes y los actos inseguros por parte de los empleados, los trabajadores. Es así que con esto, bueno, y también nos dieron una tabla de probabilidad, como les dije, las redes bayesianas están basadas en la probabilidad. Entonces, para poder sacar esta tabla, recurrieron a los famosos cuestionarios de ir por todos los empleados a hacerle las preguntas que ellos consideraron que eran útiles para poder crear este modelo. Luego, entonces, ya dentro de sus resultados, pudieron encontrar que la probabilidad de un accidente era de 5,34%. Es decir, 53 trabajadores de cada 1000 se accidentaron en un año, que realmente, si ustedes lo piensan, son bastantes. Además, también encontraron que el uso de dispositivos de protección disminuía en un 58% la probabilidad de accidentes. También por esta misma línea hay otro modelo, pero es para prevenir explosiones en plataformas marinas usando árboles de probabilidad. Para este caso los llamaron árboles de pseudofalla y se enfocaron en todo lo que era el comportamiento humano. Entonces, cómo podía generarse una explosión y evaluaban al trabajador en su comportamiento desde la organización, en su comportamiento grupal y en su comportamiento individual. Entonces voy a poner acá, voy a leer algo que me escribió Miguel Ángel Gómez. Es importante tener en cuenta la diferencia entre análisis exploratorio, predictivo y prescriptivo para implementar alguna solución de estas, dado que hay veces que se necesita optimizar procesos o simular y en otros casos se quiere predecir. Así es, Miguel Ángel, es muy valioso tu aporte. Bueno, continuamos. En las redes sociales han sido vitales, la verdad, en el avance de la industria petrolera, ya que por medio del uso de sensores de fondo de pozo, terminaciones activas, instalaciones de superficie, drones, datos sísmicos, entre otros, se ha logrado la recopilación de información para poder crear redes neuronales que permiten la toma
óptima de decisiones. Es tanto así que a hoy se han logrado en varios campos mejor recobro, aumento y aceleración de la producción, reducción de costos en construcción e intervención de pozos, que ese generalmente es como el gasto individual más grande que ocurre durante la vida útil de la mayoría de los pozos productores. Y en esto pues logré encontrar trabajo de grado del año 2020 en Brasil. Se enfocó en detectar la presencia de anomalías en la línea de producción, especialmente en todo el sistema que soporta el árbol de Navidad, usando sensores para recolectar la información y enviándola a la red neuronal creada, con el fin de que esta red fuese capaz de en tiempo real hacer su respectivo análisis y arrojar los resultados de cómo estaba funcionando todos los procesos que se estaban llevando a cabo en el árbol de Navidad. O sea, algo súper que para ya cuando se está haciendo el proceso poder con cualquier posible falla, sobre todo en esa parte que es donde ocurre bastante. Bueno, finalmente en la minería de datos encontré un autor que el apellido la verdad es un poco complicado, se llama Onolemhemhem, y él lo que hizo fue que ideó 3 modelos para poder predecir la tasa de recuperación de petróleo cuando se usan métodos secundarios de recobro, como son la inyección de agua o de gas, para posteriormente, por medio del uso de bases de datos, analizar las variables que mejor podían funcionar para crear finalmente el mejor modelo posible de realizar la predicción de esta tasa. También hay ejemplos con la empresa Shell Gas, que en los últimos años ha implementado el uso de minería de datos con el fin de poder reducir costos en la extracción de petróleo. Otro ejemplo lo tenemos también en la perforación por medio de recopilación y análisis de datos en tiempo real, uso de drones, como les he dicho, la aplicación del concepto de pozo digital, el uso de sensores, y hay empresas como Schlumberger, no sé si alguien trabaja allá, pero bueno, sería chévere, que han desarrollado softwares como Delphi, siempre pensando en la optimización de los procesos. Es un software, yo lo estoy investigando, es súper interesante, pero como muy de los que trabajan allá. Por eso, si alguien trabaja allá, si nos puede compartir, sería genial. La minería de datos también la podemos encontrar mucho en refinerías, principalmente en la implementación del análisis envolvente de datos, que busca evaluar la eficiencia al momento de utilizar la electricidad y los combustibles en los procesos que se llevan a cabo en estos. En el análisis de componentes principales con el fin de medir los contaminantes en el aire y el método de análisis de pronóstico que ayuda a la refinería en diversas áreas, como el mantenimiento y la reparación, operaciones, finanzas, gestión del ciclo de vida. Entonces, como lo mencioné anteriormente, uno de los elementos más importantes de la minería es poder encontrar patrones en los datos, sobre todo patrones útiles. No siempre se comportan como uno quisiera que se comporte. Entonces es aquí donde podemos hacer uso, por ejemplo, de la lógica difusa, que es como una especie de subtécnica que les había mencionado. Esto lo que hace es poder entrenar mejor la red neuronal para que pueda encontrar de forma más fácil los patrones, así los datos no estén como esperamos que estén. Bueno, como todo lo nuevo que sale, tiene sus desafíos. Para este caso, hoy en día existen 7 desafíos importantes, desafíos a nivel general, que tiene la inteligencia artificial para poderla implementar o aplicar. El primero que tenemos tiene que ver con la cantidad de energía que se requiere para poder desarrollar. Aquí también pues hablamos de supercomputadoras,
capacidad técnicamente ilimitada en las nubes. Entonces, esto, pues, hoy en día existen supercomputadoras y hay nubes con alta capacidad, pero son bastante costosos poder acceder a ellas. Y no siempre se cuenta con los cantidad de recursos disponibles para poder usarlas. Entonces, este es como un desafío en el que debemos de seguir trabajando. También tenemos el segundo desafío, que es que aún a pesar de todo lo que les acabo de explicar, de decir y todo, no siempre se entiende plena y exactamente cómo es que estos modelos logran predecir los resultados. Y esto genera cierto grado de desconfianza a veces, especialmente para quienes apenas están adentrando en la inteligencia artificial. Y aquí es donde comienza el tercer desafío. Y es el conocimiento limitado que existe sobre el potencial que tiene la inteligencia artificial. Como cuarto desafío es que la precisión de nosotros, los seres humanos, sigue siendo más alta, con un 99%, respecto a la precisión más alta alcanzada por medio de inteligencia artificial, que es de un 90%. El quinto desafío es la privacidad y seguridad de los datos. Dado que estos datos pues se generan por millones de usuarios, pueden ser generados, nosotros podríamos trabajar en un campo con características similares, digamos en un campo acá en Colombia que tenga características similares a un campo que esté en otro lado del mundo o a una serie de campos de características similares en cualquier otro lado si tuviéramos toda la data disponible. Pero no siempre los datos se usan de forma adecuada. Entonces, muchas empresas hoy en día lo que están haciendo es entrenar los datos en una serie de dispositivos inteligentes que no devuelven los datos a los servidores, sino solo el modelo. O sea, se alimenta de los datos, pero nadie más tiene acceso a esos datos. Tenemos el sexto desafío, que se denomina problema del sesgo. Y esto en realidad lo que refiere es a la calidad de los datos que obtenemos, dado que actualmente muchos datos que se recopilan son deficientes o casi sin ningún valor o importancia. Entonces, por eso se dice que están sesgados, ya que solo son capaces de definir ciertas cualidades de todo el conjunto que en realidad estamos buscando. Una posible solución a esto es que se definen algoritmos con capacidad de rastrear este problema de manera eficiente. Y este desafío de tomar el sesgo está ligado al último desafío, que es la escasez de datos. Esta escasez de datos se relaciona un poco también con, digamos, la ética en el uso de los datos, pero varias empresas están tratando de innovar nuevas tecnologías y se centran en crear modelos de inteligencia artificial que puedan dar resultados precisos a pesar de la escasez de los datos. Entonces ya voy a concluir. Aquí es donde es súper importante que, bueno, me pongan mucha atención porque esto es lo que compete enteramente a nosotros como ingenieros de personas. Voy a leer una pregunta que me hace Keller. ¿Podría ser que específicamente en la industria petrolera no se tienen bases de datos abiertas para poder potenciar y ser analizadas por ingenieros de inteligencia artificial? Eso limita el desarrollo en nuestra industria a trabajos in-house. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, Keller, lo que tú, porque supongo que la primera parte es una afirmación, es verdad. A nosotros, ¿qué nos está pasando? Y aquí es donde voy a entrar a hablar y aquí te voy a responder tu pregunta. Entonces, el llamado a nosotros como ingenieros de petróleos es que primero debemos evidenciar cómo el enfoque ha ido cambiando. El enfoque de nuestra industria ha ido cambiando de depender del precio del barril del petróleo a pasar al uso de tecnologías avanzadas para una exploración, perforación y producción más eficientes. Entonces, ahora
nuestra industria está buscando alcanzar el siguiente nivel tecnológico al reunir todas las herramientas disponibles, las que les dije aquí y muchas más que no las nombré, independientemente si se han usado juntas, si nadie las ha usado, en un solo escenario que hoy en día se está conociendo como pozos o terminaciones inteligentes. Entonces, de hecho, ya existe una visión de operación integrada por computadora y optimización y control continuos de campos enteros, descrita concisamente por el término de campos inteligentes. Y es aquí donde entramos nosotros como ingenieros, debido a que la optimización y el control continuos siempre van a requerir un trabajo de equipo entre tres elementos: el hardware, el software y nosotros. Entonces, por más que avance la tecnología, siempre se va a requerir que nosotros estemos ahí. Dentro de las herramientas que ya podemos aprovechar, tenemos las mediciones en tiempo real, válvulas de control de flujo de fondo de pozo, el poder de el cómputo y comunicación y algoritmos para procesar los datos y la toma de decisiones. También existe un muy buen potencial para beneficiarse de tecnologías relacionadas desarrolladas en otras industrias, como la optimización en tiempo real, el control de toda la planta de refinerías de petróleo y plantas químicas, o hasta el diseño en aeronaves, que ya no se usa el papel para nada. Indiscutiblemente, el procesamiento de datos y la toma de decisiones es un área clave que necesita desarrollo, ya que se están recopilando grandes volúmenes de datos de campo, pero debido a la falta de una gestión adecuada de los datos, modelos de determinación de pozos y personas capacitadas, gran parte de estos datos no se están utilizando. Entonces aquí va un poco la respuesta que me hizo a la pregunta que me hizo Keller. Y es que sí, nosotros no tenemos, bueno, ya leo el otro. Nosotros no tenemos bases de datos abiertas y en realidad nosotros como industria estamos perdiendo muchos datos porque ni siquiera tenemos bases de datos de muchos de los procesos que nosotros realizamos. Entonces, la real fuga de data se está dando por ese lado. Por ejemplo, en el modelado adecuado de los sistemas basado en datos, la optimización, el control, todo eso es súper esencial para poder cerrar los ciclos de campo inteligentes. Acá Miguel Ángel dice, hay bases abiertas para hacer prácticas de forma académicas, como las de Wolf de Kinner. La conexión se hace por Microsoft Azure para acceder a estas. Sin embargo, la industria es muy hermética con sus datos. Es cierto. Entonces, como nosotros vemos, poco a poco se han ido implementando la inteligencia artificial en la industria petrolera, pero es muy evidente, y también con lo que acabo de decir, con lo que están escribiendo ustedes, que aún tenemos un largo camino por recorrer. Hay un enorme desperdicio de nuevas tecnologías que ya podríamos estar implementando en todos los procesos de nuestra industria. Y es importante, en primer lugar, que tomemos conciencia de que no es posible avanzar dejando a un lado la tecnología y las herramientas que nos brinda la inteligencia artificial. Y que es demasiado costoso que sigamos intentando trabajar solo con los métodos y procesos que se han usado desde principios de la industria. En segundo lugar, debemos seguir en la búsqueda y constante innovación de nuevos modelos y herramientas para optimizar y mejorar todos los procesos. Y finalmente, esto ya es muy personal, los ingenieros de petróleo somos llamados a salir de nuestra zona de confort y poco a poco empezar a meternos en áreas como la programación, la ciencia, la tecnología, para poder aportar de manera importante, encontrar soluciones que permitan que los procesos de la industria sean cada vez mejores y estén a la vanguardia, y así nos permita tener la oportunidad de trabajar con organizaciones del futuro. Entonces, tenemos que como cambiarnos el chip de que es que eso lo hace el ingeniero de sistemas, nosotros no podemos,
no es que eso yo, no. Nosotros somos los dueños de nuestra industria, los petroleros, los de petróleos y gas. Somos los que sabemos cómo funcionan todos los procesos que hacemos. Somos los que sabemos cómo toca perforar, cómo toca producir, cómo toca transportar, todo. Somos nosotros los que tenemos que ponernos al pie de obligar a la industria a empezar a implementar todas las herramientas que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, bueno, les agradezco de verdad la atención prestada. Voy a abrir un espacio de 3 a 5 minuticos para cualquier aporte que deseen hacer o si tienen alguna duda, con mucho gusto podérselas resolver. Entonces, los escucho, los leo. Entonces, todo el espacio es de ustedes. Bueno, Catherine, este es Alberto Valencia. Primero que todo, excelente presentación y realmente me sorprende que haya muchos conceptos que son muy vagos en lo que, digamos, uno tiene con respecto a todo este tema de inteligencia artificial, ¿no? En realidad, muchas gracias. Esto es un gran banquete de conocimiento para enfrentarnos a esos retos y a esas, digamos, tendencias que hay, ¿no? Y realmente está muy en línea con, inclusive un estudio que hace poco se realizó con respecto al catálogo de cualificaciones para el sector de petróleo y gas, donde efectivamente esa perspectiva laboral en términos de transformar esa industria del upstream, o sea, de levantar ese petróleo a superficie eficientemente hacia la era digital es de suma importante, ¿no? En realidad es una cantidad de serie de cambios que son realmente, están dentro de los procesos del negocio y la generación de valor que habilite esta tecnología de inteligencia artificial a nuestros procesos, ¿no? Definitivamente es algo que nos ayudará a tomar unas mejores decisiones más rápidamente y lógicamente pues que estos activos sean, digamos, los necesarios, ¿no? Para que podamos, digamos, lograr mejores beneficios en nuestra industria, ¿no? Entonces, excelente, se me hace que está muy en línea con ese tema, ¿no? De esas tendencias y muchas gracias. Tiene la mano levantada Julián Mesa. Puede abrir el micrófono, Julián, por favor. Buenos días, primero que todo, muy buena charla, me encantó, la verdad, da mucha información respecto al tema de la industria, pero yo quería preguntar una cosita. ¿Qué países o qué industria ya tienen integrado este tipo de inteligencia artificial? Y cómo, digamos, y cuál ha sido las que más ha avanzado y cómo ha ayudado a eso a otros países copiar ese tipo de modelo? Vale, Julián. Mira, digamos que los países que más han utilizado este tipo de técnicas son los de Medio Oriente. ¿Mm? No, pues no es un secreto para nosotros que ellos en muchas cosas tienen más avances. Y lo que les permite esto principalmente es reducir mucho los costos operativos. Y al reducir los costos operativos, pues logran tener aumento en las ganancias. Pero hay otros países que están explorando como Brasil, Estados Unidos y ahorita puedes pedir Noruega. Noruega también está buscando la implementación de esto para la parte offshore. Y le damos la palabra a Miguel Ángel Gómez, que levantó la mano. Buenos días, Catherine. Buenos días para todos. Sí, sí me alcanzo a escuchar bien. Sí, te escucho perfecto. Con cuestiones lo que mencionabas de Noruega, Equinor, que es una empresa de allá, tienen una base de datos para que uno acceda para hacer prácticas libres y pues aplique lo que uno quiera aprender. Y también yo creo que hace mucha falta en la industria el concepto de software libre, porque muchas veces cuando yo estudiaba mi pregrado
uno se veía limitado por las licencias o tenía que bajarse programas y bueno, y craquearlos, hacer un poco de cosas, pero ahorita todo este boom de la programación ha hecho que uno se vaya hacia el aprendizaje colaborativo, es decir, que uno pueda tener un GitHub y pueda compartir con gente de Europa, de Estados Unidos y libremente le comparten el código a uno y pues prácticamente todo es gratis. Lo único que uno tiene que hacer es sentarse a aprender y tener la disposición. Ahí sí son, como por decirlo de una forma, son horas, horas nalga ahí frente al computador, practicando y practicando. Entonces, pues, eh, muchas gracias por la presentación porque de verdad tomas un core de todo este tema que es bastante, bastante amplio y cada área tiene como su respectivo especialización. Uno sigue y sigue ahondando y parece de nunca acabar. Pero pues mi mensaje, básicamente, si uno quiere aprender, hay muchas fuentes en internet. Está la base de Volt, de Equinor. Hay una gente que tiene un proyecto que se llama Open Porus Media, que está enganchado con Linux. Y nada, el mundo está ahorita para romper ese paradigma y tener la mente abierta a aprender lo que se venga. Y felicitaciones de verdad. O sea, vas por un buen camino. Vale, muchas gracias. Sí, lo que dices es verdad. De hecho, aquí Carlos está diciendo que antes de introducirse el estudio de inteligencia artificial, que es lo primero, la verdad, Carlos, yo personalmente no te diría que es como una ruta, yo creo que parte mucho de la curiosidad. Nosotros tenemos que ser muy curiosos y empezar a leer y una cosa va llevando a la otra. Entonces tú, bueno, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Cómo hago una inteligencia artificial? ¿Cómo? Y créeme que es que la internet es tan poderosa que te brinda toda la información, que todo lo que parte realmente es de la curiosidad de uno, del autoaprendizaje, mucho de ser autodidacta, pero no es que tenga como una regla específica, bueno, usted tiene que empezar por aquí y luego por aquí, no. Entonces, mejor dicho, métete a buscar y ahí vas encontrando tu camino. Es lo que te puedo decir, Carlos. Ok, Catherine, tenemos otra participante con la mano levantada, Elizabeth Huertas. Adelante, Elizabeth. Hola, buenos días. Mi nombre es Elizabeth. Pues primero felicitarlos por una excelente presentación, un tema que es muy nuevo. Me gustó mucho al inicio donde se pretende mirar qué tanto sabemos de inteligencia artificial y digamos que mi pregunta hacia Catherine va enfocada más hacia eso, la inteligencia artificial. Tú que estás en el medio o ya digamos relacionada o en todo el cuento de inteligencia artificial, ¿tú cómo ves la percepción y la perspectiva y digamos hacia esa nueva inteligencia artificial y la introducción hacia la ingeniería de petróleos? Porque digamos que en lo poco que conozco, la inteligencia artificial se ve más como una amenaza que como una oportunidad. Entonces me gustaría saber de tu parte o desde tu concepto, desde tu percepción, cómo se toma hacia la ingeniería de petróleos o cómo los ingenieros de petróleo lo ven eh, como esta nueva alternativa de tecnología. Listo, vale. Gracias por tu pregunta. Bueno, lo primero es que, como lo mencioné en los desafíos, todavía hay mucha falta de conocimiento respecto al potencial que tiene la inteligencia artificial. Sí sé que hay como una especie de mito que dice que en el futuro la inteligencia artificial va a acabar con los seres humanos. Hasta el momento, pues no hay nada, ninguna evidencia científica que logre probar que eso es siquiera posible. Es verdad que avanzan mucho, pero como lo mencioné, siempre están necesitando de nosotros, los expertos, detrás de ellas. Esta charla precisamente tenía ese objetivo y era poder atraer todos los ingenieros de petróleos a este mundo y nosotros como los emisores del mensaje hacia las industrias, hacia las empresas,
de decirles, oiga, mire, es que estuve en una charla y me dijeron que nosotros podemos usar esto para mejorar tal proceso, porque no miramos, porque no investigamos, porque sí. Esto era el objetivo. Entonces es que cada uno de nosotros logre con, con sus contactos, logre hacer como una red que pueda atar un poco pues los que tenemos y que nos permita avanzar como industria, porque nosotros en realidad respecto a otras industrias estamos mudados. Entonces yo creo que la forma de empezar a meter esta inteligencia artificial en la industria somos nosotros mismos y la curiosidad y de decirle al jefe o allá al que conozcamos, bueno, no sé, de, ay jefe, yo creo que podemos optimizar este proceso usando esto, que creía que es por ese lado. Muchas gracias. Catherine, ¿tienes una pregunta en el chat? Bien. ¿Ya se ha visto algún incentivo de inteligencia artificial en la industria petrolera? Pues la verdad, hasta el momento, no. Sí hay estudios, pero, y hay pinitos, hay ya como el uso de sensores, pero así como una aplicación directa y que realmente haya hecho un cambio muy notable, todavía no. Y dice, Andrés nos dice, para quienes escuela enfocada en temas digitales online. Así es, Andrés. Listo, bueno, pues creo que hay alguien más con la mano levantada. ¿O? Sí, volvió a levantar la mano Miguel Ángel Gómez. Miguel. Ok, creo que no. Sí, con respecto a lo que decían que si hay algún incentivo a la aplicación de inteligencia artificial, pues yo desde mi trabajo, yo trabajo en la agencia en la vicepresidencia de contratos de hidrocarburos y no he visto que aún haya algún incentivo, pero sí he visto que muchas compañías están ya haciendo en la parte de analítica o en la parte de estudios de geología, en lo que tiene que ver con caracterización de ellas, ya están aplicando cosas con redes neuronales. Por ahí he podido mirar por encimita y nosotros también estamos haciendo implementación de cosas, pero todavía muy someras. Lidiar con la data y manejar la data y estructurarla, creo que es el principal problema a la hora de usar todas esas metodologías, porque generalmente la data está desordenada, no está estructurada, entonces eso es como lo principal antes de empezar, porque los modelos ya están hechos prácticamente. Sí, así es. Como y si no, realmente en Colombia estamos bastante quedados en este tema. Jairo, no tengo ninguna ruta, la verdad. ¿Sí? ¿Cómo me pueden contactar? Bueno, los que me quieran contactar, me pueden seguir por LinkedIn, Catherine Domínguez, e igual les voy a dejar mi número, ¿no? Por si tienen alguna pregunta, quieren saber algo más, ¿no? Finalmente, bueno, ya para cerrar, hay una frase que la escribí yo. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Ah, no, ya, listo. Entonces, bueno, hemos terminado. De verdad, para mí fue un gusto poder contar con su presencia el día de hoy, que hayan dedicado este tiempo para escucharme. Y es que por favor no olviden que debemos prepararnos para ser hoy los ingenieros del futuro. De verdad, espero que cada palabra que les dije les haya quedado y que esto sea el nacimiento de ingenieros de estudios especialistas en inteligencia artificial.
Muchas gracias, Catherine. Le damos la palabra al ingeniero Alberto Valencia, director ejecutivo del CPIP, ya para cerrar este conversatorio. Adelante, ingeniero Alberto. Bueno, Catherine, primero agradecerte por tu tiempo, de tomar el tiempo para preparar esta excelente presentación. Esta presentación, lógicamente, va a quedar subida al repositorio de capacitaciones de YouTube del CPIP, que lógicamente está comprometido en tratar de mejorar el perfil del nivel profesional del ingeniero de petróleo, ¿no? De igual forma, quisiera mencionar de que este año nosotros finalizamos un estudio que es el Marco Nacional de Cualificaciones del Upstream, en la cual pues los invito para que se tomen un tiempito para leer voy a proyectar acá la pantalla para que vean dónde se encuentra la información, ¿sí? Pero entonces yo tengo aquí. Listo. Bueno. Entonces, ya estoy compartiendo, no sé si ven mi pantalla. ¿Ya la ven? Sí, ingeniero, sí. Bueno, acá en encontrarán una cartilla del sector de extracción de petróleo y gas. Este es un estudio que se realizó junto con ACIPED y que lógicamente tiene que ver con el Ministerio de Educación y el Servicio Público de Empleo, ¿no? Y efectivamente, yo nada más es interesante que lo revisen, esta información. Y efectivamente acá pueden ustedes encontrar un tema que es muy relevante y está muy en línea con la exposición del día de hoy, ¿no? En realidad la primera, con el resultado de varias entrevistas semiestructuradas y grupos focales y del gremio, se encontraron estas 5 tendencias, ¿no? La primera, lógicamente, tiene que ver con la transformación de la industria de la upstream hacia la era digital. La segunda es adaptar esas estrategias tecnológicas y modelos de negocio a la sostenibilidad. El tercero, pues ya estamos referidos hacia los yacimientos no convencionales, pero ya sabemos cómo está esa situación. Esto ya, pues ya no es válido, esto ya fue hace como 1 año y medio que realizamos. Pues, esto queda entredicho. El cuarto es aplicar técnicas de recobro mejorado para la extracción de reservas. Y ya como uno a mucho más largo plazo, digámoslo así, implementar de operaciones de offshore en aguas profundas del Caribe colombiano. Entonces, simplemente quería pues compartir digamos, esta perspectiva laboral. Yo creo que esto es un sí para mejorar nuestras perspectivas laborales, si es el caso, porque es una de las tendencias más importantes que hay ahora en estos instantes en nuestra industria, ¿no? Entonces, bien, esto nada más quería darles como una información adicional y de ver de que está alineada efectivamente con los estudios que nosotros hemos realizado junto con el Ministerio de Educación. Muchas gracias. Ahí dejaré un link para que puedan encontrar esta información digitalmente. Bueno, Muchísimas gracias, ingeniero Alberto, muchísimas gracias. Agradecemos a todos los participantes por haber estado en este conversatorio. De antemano les estaremos enviando nuevamente cualquier otro conversatorio o capacitación de los que adelantamos con los ingenieros extranjeros que tramitan licencia especial temporal con nosotros. Muchísimas gracias por la participación. Muchas gracias por la invitación y gracias a todos los asistentes por su tiempo. Bueno, hasta luego, Catherine, muchas gracias. Muchas gracias, feliz día.